Bueno, vamos a seguir con el ejercicio número 3 ahora. ¿Estamos? Bien, sigamos. El ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. De acuerdo a los datos de la figura, calcule la aceleración y la tensión del cable que une los dos cuerpos, cuyas masas son M2 igual a 2 kilogramos y M1 igual a 3 kilogramos. No se considera el rozamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un pequeño diagramita. Como me salió bastante torcido, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer un pequeño diagramita, ¿sí? Donde vamos a tener un M2 igual a 2 kilogramos. Vamos a tener acá un M1 igual a 3 kilogramos. Vamos a tener acá una fuerza, 1 igual a 12 newton. Vamos a tener una unión acá, y vamos a tener una fuerza 2 acá, igual a 22 newton. Acá lo que vamos a tener va a ser una aceleración. ¿Sí? Bien. Entonces con lo que vamos a comenzar es con lo que siempre comenzamos este tipo de ejercicio. Son los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre. ¿Está? Vamos a hacer el diagramita de cuerpo libre del bloque 1. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una normal 1. Vamos a tener un peso 1. Vamos a tener una F2. Y vamos a tener una tensión. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear acá. Vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X es igual a M1 por A. Entonces vamos a tener, ¿cuáles son las fuerzas en X? Un menos T, porque menos T va para allá, más F2, ¿sí? Va a ser igual a 3 kilogramos por A, ¿sí? Entonces vamos a tener que menos T más 22 newton va a ser igual a 3 kilogramos por A, ¿sí? Y acá ya tenemos una ecuación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero del bloque 2. Vamos a hacer el del bloque 2, lo vamos a hacer en azul. ¿Estamos? El bloque 2 va a ser N2, P2, T y F1. F1. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear lo mismo que planteamos antes. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a M2 por la aceleración. Vamos a tener T, que va a ser este de acá, menos F1, va a ser igual a M2, que son 2 kilogramos, por A. ¿Sí? Reemplazamos esto, T menos 12 newton igual a 2 kilogramos por A, y esta es la ecuación 2. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Porque ahora vamos a igualar. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, T y A. Debemos resolver el sistema de ecuaciones. Cualquiera de los métodos conocidos es válido, por ejemplo, sustitución o igualación, por ejemplo. Sin embargo, para este tipo de ejercicios también se puede resolver el sistema de ecuaciones por el método de suma y resta. Este método consiste en sumar o restar, según corresponde algebraicamente, todos los términos de ambas ecuaciones con el objetivo de eliminar t.
En este ejercicio, el término t en la primera ecuación es negativo y en la segunda es positivo, por lo cual para eliminarlo, nos conviene sumar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear acá un costado, vamos a plantear la ecuación. La ecuación dice menos t más 22 newton igual a 3 kilogramos por A. Y acá es T menos 22 newton igual a 2 kilogramos por A. ¿Sí? ¿Qué planteamos acá? Nos va a quedar menos T más 22 newton más T menos 22 newton menos 12 newton, perdón, menos 12 newton igual a 3 kilogramos A más 2 kilogramos A. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar 22 newton menos 12 newton igual a 5 kilogramos A. Vamos a tener que 10 newton sobre 5 kilogramos va a ser igual a A. Entonces 10 dividido 5 va a ser 2 metros por segundo cuadrado, va a ser la aceleración. Esa es la aceleración. Entonces, para calcular la tensión de la cuerda, ahora lo único que hacemos es reemplazar en alguna de las ecuaciones, ¿sí?, el término A. ¿Estamos? Entonces, en un supuesto caso que lo reemplacemos acá, nos va a quedar T igual a 2 kilogramos por 2 metros por segundo al cuadrado menos 12 newton. ¿Sí? Entonces T nos va a quedar igual a 16 newton. Y ahí resolvimos lo que nos pedía el ejercicio, la aceleración y la tensión de la cuerda. Bien, vamos a pasar al ejercicio 4 ahora, ¿sí? Que el ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Una masa de 2 kilogramos se encuentra cayendo sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,2, encuentre la aceleración de la masa. ¿Sí? Bien, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño diagramita. ¿Para qué? Para tener una ubicación de más o menos lo que hay que hacer. Esto es una normal, acá baja P, y acá tenemos una fuerza de rozamiento. Esto es un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Cuando hacemos un eje de coordenadas, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos la normal, tenemos el peso P, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Tenemos acá un ángulo de 30 grados, pero el ángulo con el que vamos a trabajar nosotros va a ser este, que es 270, que son 90, más 90, 180, más 90, 270, más 30, 300. ¿Sí? Entonces, cuando hay fricción, no sabemos cuánto vale lo primero que debemos hacer. Perdón, cuando hay fricción, no sabemos cuánto vale. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcularla. Para ello, deberemos calcular la normal. ¿Cómo calculamos la normal? Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en I,
que sería igual a 0 porque el bloque no se mueve en la dirección del eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a plantear esto de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Sí? Entonces queda NI más PI igual a 0. N por el seno de 90 más P por el seno de 300 grados. Eso es igual a 0. Entonces vamos a tener que N por 1 va a ser igual a menos 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 300. ¿Sí? Calculando todo eso vamos a obtener que la normal es igual a 16,97 newton. Entonces, con la misma normal, nosotros vamos a calcular la fuerza de fricción. ¿De qué manera? Con la fórmula que dice que fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente por la normal. Tenemos que 0,2 por 16,97 newton. La respuesta va a ser 3,39 newton. ¿Sí? Entonces, conociendo la fuerza de fricción, nosotros vamos a poder plantear la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? ¿Cómo lo planteamos? De la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Vamos a tener la fuerza de fricción en X más el peso en X igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? 3,39 newton por coseno de 180 grados más 2 kilogramos por 9,8 newton metro cuadrado, perdón, centímetro, segundo cuadrado, perdón, metro por segundo al cuadrado, disculpen, por coseno de 300 va a ser igual a 2 kilogramos A. ¿Sí? Vamos a ir planteando menos 3,39 newton más 9,8 newton va a ser igual a 2 kilogramos por A. Hacemos 6,41 newton sobre 2 kilogramos, va a ser A. Entonces nos va a quedar esto dividido esto, 3,20 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de la aceleración. ¿Sí? Bien. Y ahí terminaría el ejercicio número 4. ¿Sí? Se dan cuenta, lo primero que calculamos es el valor de la normal. ¿Por qué? Para calcular el valor de la normal, porque lo necesitamos para la fuerza de fricción. ¿Sí? Una vez que calculamos la fuerza de fricción, con eso vamos a poder calcular la aceleración. Para calcular la normal utilizamos la sumatoria de fuerzas en I, porque no hay movimientos en I. ¿Sí? Mientras que para calcular la aceleración utilizamos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el ejercicio 5 ahora, que el ejercicio 5 nos dice lo siguiente. Un bloque de 200 gramos de masa se encuentra sobre otro de 800 gramos. El conjunto es arrastrado sobre una superficie horizontal rugosa con velocidad constante por un tercer bloque de 200 gramos de masa, según indica la figura A. El primer bloque de 200 gramos se suspende
Ahora, como muestra la figura B, ¿cuál será, en este caso, la aceleración del sistema? Es el punto A. Y el punto B, ¿cuál es la tensión de la cuerda unida al bloque de 800 gramos en el esquema B? Si nos ponemos a verlo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Bien, el ejercicio 5 lo tenemos ahí. Y tenemos los dos diagramas, así que no hace falta que los haga, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar calculando el coeficiente de fricción para la situación A. ¿Cuál era la situación A? El primer bloque de 200 gramos se suspende, como muestra la figura B. ¿Cuál será en este caso la aceleración del sistema? Entonces, vamos a calcular el coeficiente de fricción para la situación A, y para ello vamos a determinar primeramente la normal del bloque 1. Lo vamos a considerar como un solo bloque de masa M1, ¿sí? ¿Qué va a ser? La masa M1 va a ser 0,2 más 0,8, o sea, va a ser de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces lo vamos a alargar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera. Una normal 1, un peso 1, ¿sí? Una fuerza de fricción y una tensión, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente: una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, va a ser la normal de I más el peso de I igual a 0. Entonces, vamos a tener una normal por el seno de 90 grados, ¿sí? Más P por el seno de 270 grados, igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar, y reemplazando nos va a dar N por 1 menos 1 kilogramo por 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual a por menos 1 igual a 0. Si resolvemos esto, es simple, es N igual a 9,8 newton. ¿Sí? Entonces tenemos esa normal que nos va a servir después. Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X. Si nos dice que la velocidad es constante, la aceleración va a ser nula. Por lo tanto, vamos a plantear una sumatoria de fuerzas en X de la siguiente manera. Vamos a decir acá arriba, mira. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Perdón. Así. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? Dijimos que la aceleración es nula. Entonces vamos a tener menos la fuerza de fricción más T igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener que menos el coeficiente por la normal más T va a ser igual a 0. Y esto lo vamos a poner como una ecuación 1. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a resolver para el bloque 2, ¿sí? Que también se mueve con velocidad constante, por lo cual su aceleración será igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Lo vamos a hacer acá. A ver acá si lo hacemos. Este es el bloque 2. Y este es el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Vamos a tener una tensión y vamos a tener un peso. ¿Sí? Entonces, si nosotros planteamos acá el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I, va a ser igual a M2 por aceleración. ¿Sí? Vamos a tener T menos P2 igual a 0, o sea, tensión menos el peso 2 igual a 0.
Entonces de ahí vamos a tener que T es igual a P2 igual a 0,2 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces de acá vamos a deducir que T es igual a 1,96 newton. ¿Sí? Bien, bien, hasta ahí vamos bien. Entonces lo que vamos a hacer es con este T que tenemos acá, que acabamos de calcular, entrar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos ya varios datos. Entonces, entramos ahí y vamos a poner menos mu por n. N que vale 9,8 newton. ¿Sí? Más 1,96 newton igual a 0. Entonces ahí vamos a ver que mu va a ser igual a 1,96 newton sobre 9,8 newton. Vamos a tener que mu va a ser igual a 0,2. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, porque lo que nosotros nos pedían, ¿cuál será la aceleración del sistema? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar ahora la situación B. Entonces, para considerar la situación B, vamos a borrar acá. Consideramos ahora la situación B y vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para ambos bloques. El bloque 1 en la situación B tiene una masa de 0,8 kilogramos. ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a calcular la normal, pero hacemos el diagrama. ¿Sí? Vamos a tener una normal 1, ¿sí? Vamos a tener un peso 1, vamos a tener una fuerza de fricción y vamos a tener una tensión T. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener la normal en I más el peso en I va a ser igual a 0. Vamos a hacer N por el seno de 90 grados más P por el seno de 270 grados. Si resolvemos esto, vamos a tener que la normal va a ser igual a 7,84 newton. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X. Lo planteemos acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración menos la fuerza de fricción más la tensión igual a 0,8 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que menos 1,57 newton más T va a ser igual a 0,8 kilogramos por A. Y ahí vamos a tener una segunda ecuación. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a resolver para el bloque 2 ahora, ¿sí? Resolvemos para el bloque 2 y nos va a quedar M2 va a ser igual a 0,2 kilogramos más 0,2 kilogramos. O sea, vamos a tomar un M2 igual a 0,4 kilogramos. ¿Sí? ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos acá. Miren, vamos a tener el bloque este con las fuerzas así.
una tensión y un peso 2. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I igual a menos masa 2 por aceleración. Vamos a tener que tensión menos el peso 2 va a ser igual a menos 0,4 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tener que T menos 0,4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado va a ser igual a menos 0,4 kilogramos por aceleración. Y ahí de acá nos va a salir una ecuación 3 que nos va a tener T menos 3,92 newton igual a menos 0,4 kilogramos por la aceleración. Esta va a ser la ecuación 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a combinar las ecuaciones 2 y 3. ¿Por qué? Porque en ambas la tensión es positiva. Le restaremos la ecuación 2. La ecuación 3, le restaremos a la ecuación 2 la ecuación 3 para eliminar el término T. El signo menos va a cambiar todos los signos de la ecuación 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Menos 1,57 newton, ¿sí? Más T igual a 0,8 kilogramos por A. Y acá vamos a tener menos, ¿sí? T menos 3,92 newton igual a menos 0,4 kilogramos por A. Esto, resolviéndolo, perdón, nos va a quedar menos 1,57 newton más T menos T más 3,92 newton igual a 0,8 kilogramos A más 0,4 kilogramos A. Bien, vamos resolviendo. Menos 1,57 newton más 3,92 newton va a ser igual a 1,2 kilogramos A. ¿Sí? Te va a quedar 2,35 newton sobre 1,2 kilogramos. Nos va a quedar una aceleración de 1,96 metros por segundo al cuadrado. Y esa va a ser la respuesta de la aceleración. Entonces, para calcular la tensión de la cuerda, lo único que vamos a hacer va a ser con esta ecuación, ¿sí? Con este valor de A, lo reemplazamos acá. Entonces, lo vamos a hacer acá en medio. Nos va a quedar menos 1,57 newton más T, ¿sí? Va a ser igual a 0,8 kilogramos por 1,96 metros por segundo al cuadrado. Si resolvemos esto, nos va a quedar que T va a ser igual a 3,14 newton. ¿Sí? Bien. Ese fue el ejercicio número 5. Bastante largo y con mucho para pensar. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejercicio 6. Nos queda el 6, el 8 y el 10. Nos quedan 3 ejercicios. Yo voy a hacer el 6 y después ustedes van a intentar resolver el 8 y el 10. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer el 6. Que dice lo siguiente.
Una polea está ubicada en el vértice de un plano inclinado de 30 grados con respecto al plano horizontal. Dos cuerpos de igual masa, M1 y M2, de 10 kilogramos, están unidas por un hilo que pasa por la polea. Determinar la aceleración del sistema y la tensión del hilo. ¿Sí? Bueno, tenemos el diagrama ahí en el apunte, así que vamos a tratar de no dibujarlo, vamos a ir resolviéndolo, porque nos dice así, como el ejercicio no nos indica hacia dónde se mueve el sistema, vamos a suponer que M1 desciende, ¿sí? Por lo cual realizamos el diagrama de cuerpo libre para cada bloque de la siguiente manera. Vamos a hacer un bloque 1, ¿sí? Que se mueve en la dirección del eje Y con aceleración negativa, o sea, desciende. ¿Sí? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Sí? Esas son las fuerzas que actúan. No tenemos fuerzas en X, pero sí tenemos en Y. Entonces vamos a ver que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos M1 por A. ¿Sí? Vamos a tener que T menos P1 va a ser igual a menos 10 kilogramos por A. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo esto. Nos va a quedar T menos 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado va a ser igual a menos 10 kilogramos por A. ¿Sí? Y nos va a quedar que T menos 98 newton va a ser igual a menos 10 kilogramos A. Y esta va a ser la ecuación 1. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver el bloque 2. El bloque 2 se mueve en la dirección del eje X con aceleración negativa, o sea, hacia la izquierda. Como no hay rozamiento, vamos a plantear solo una sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? No hay un rozamiento, pero ¿qué hacemos? Vemos ahora el bloque 2. Acá vamos a hacer un pequeño diagramita del bloque 2. ¿Sí? Vamos a hacer Y, X, y vamos a poner las fuerzas que actúan. Tenemos una normal, tenemos de acá el peso, ...30 grados, tenemos una tensión, ¿sí? Y tenemos el ángulo que va a ser este. ¿Cuál es? 90, 180, 270, más 30, 300, ¿sí? Entonces vamos a plantear ahora la sumatoria de fuerzas en X igual a menos M2 más A2 por aceleración. Vamos a tener que la tensión en X más el peso en X va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, caemos en que la tensión por el coseno de 180 grados, recuerden que como la tensión va para allá y nosotros tenemos este eje de referencia, el ángulo que hay es 180, ¿sí? Más 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual, por el coseno de 300. Es igual a menos 10 kilogramos A. Entonces de ahí vamos a decir que menos T más 49 newton va a ser igual a menos 10 kilogramos A. Y ahí vamos a tener una ecuación 2. ¿Sí? Bien, con la ecuación 1 y 2 las vamos a combinar. Vamos a combinar la ecuación 1 y 2
como las ecuaciones de la tensión tienen signos opuestos, las vamos a sumar para eliminar el término T, ¿sí? Entonces vamos a combinar las dos ecuaciones. Vamos a tener que T menos 98 newton va a ser igual a menos 10 kilogramos A. Y acá vamos a tener que menos T más 49 newton es igual a menos 10 kilogramos A. Resolviendo esto nos va a quedar menos 49 newton igual a menos 20 kilogramos A. ¿Sí? Si pasamos este menos 20 acá, nos va a quedar menos 49 newton sobre menos 20 kilogramos, aceleración, o sea, el valor va a ser 2,45 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración del sistema. El signo positivo de A indica que el sentido de movimiento que pusimos inicialmente es correcto, ¿sí? Que planteamos que el bloque que está sobre la hipotenusa se mueve hacia la izquierda y el otro bloque se mueve hacia abajo, ¿sí? Bien. Bueno, ahora hacemos el ejercicio 8, que el ejercicio 8 nos dice lo siguiente, ¿sí? A ver, lo vemos. Ahí está. Bien. En el sistema de la figura vamos a ver que M1 tiene 25 kilogramos y M2 15 kilogramos. Vamos a despreciar el rozamiento y vamos a calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Si ustedes se fijan, más o menos siempre pedimos los mismos datos como incógnita, ¿sí? Entonces debemos indicar el sentido del movimiento. Lo más lógico de este movimiento es que M1 se mueve hacia la derecha, ¿sí? Y realizamos el diagrama de cuerpo libre para cada bloque, ¿sí? Ahora borro acá y vamos a ver. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Vamos a tener el bloque 1, que se mueve en la dirección del eje X con aceleración positiva, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Con una tensión. Como no hay fricción, solo vamos a plantear las fuerzas en X, ¿sí? Acá vamos a tener una normal 1 y acá vamos a tener un peso 1. Si nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a M1 por la aceleración. Entonces de acá vamos a tener que T va a ser igual a 25 kilogramos por A. Y esa va a ser la ecuación 1. El bloque 2. El bloque 2 se mueve en la dirección del eje X con aceleración positiva hacia la derecha. Como no hay rozamiento, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X, solo en X. Bloque 1. Y acá vamos a hacer el bloque 2. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Ahí. Bueno. Bloque 2. Tenemos Y, X, acá tenemos una normal, 2. Acá tenemos una tensión, ¿sí? Acá tenemos un peso 2, acá tenemos un ángulo de 37 grados, ¿sí? Y acá tenemos el ángulo de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a plantear acá la sumatoria de fuerzas en X igual a M2 por A. Tenemos que la tensión en X más el peso en X es igual a 15 kilogramos por A. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la tensión por el coseno de 180,
¿sí? Más 15 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 307 va a ser igual a 15 kilogramos A. Resolvemos un poco acá, nos va a quedar que T menos T más 88,47 newton es igual a 15 kilogramos A. ¿Sí? Entonces acá tenemos la ecuación 2. Bien. Seguimos. Si combinamos las ecuaciones 1 y 2, vamos a tener una combinación de la siguiente manera. T igual a 25 kilogramos A. Y la ecuación 2 tiene un menos T más 88,47 newton igual a 15 kilogramos A. Si resolvemos esto nos va a quedar T menos T más 88,47 newton igual a 25 kilogramos A más 15 kilogramos A. ¿Sí? ¿Qué nos queda? 88,47 newton sobre 40 kilogramos. Nos queda 2,21 metros por segundo al cuadrado. Eso va a ser A. ¿Sí? ¿Qué nos pide también? Nos pide la tensión. ¿Sí? Entonces, para calcular la tensión, lo único que vamos a tener que hacer es reemplazarlo en 1. Si reemplazamos acá, nos va a quedar que T va a ser igual a 25 kilogramos por 2,21 metros por segundo al cuadrado. Si resolvemos eso, nos va a quedar que T va a ser igual a 55,8 newton. Y ahí tenemos el valor de la tensión. ¿Sí? Bien. Por último, el ejercicio que vamos a ver ahora es el número 10. ¿Sí? ¿Qué nos dice el número 10? El número 10 nos plantea lo siguiente. Un bloque de 400 gramos con velocidad inicial de 0,8 metros por segundo va a resbalar sobre una mesa soportando una fuerza de fricción de 0,7 newton. ¿Cómo se muestra en la figura? Ahí la vemos la figura. A ver, vamos a ver si está. Sí, se ve la figura. Calcular la distancia que va a recorrer resbalando antes de detenerse y calcular el coeficiente de fricción entre el bloque y la cubierta de la mesa. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, como siempre les digo, que partan desde ahí. Como hay fricción entre el bloque y el piso, vamos a comenzar planteando la suma de fuerzas en I, que va a ser igual a 0, porque el bloque no se mueve verticalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ir borrando esto. Y lo vemos así. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Vamos a tener una normal en I más el peso en I igual a 0. ¿Sí? Entonces, N por el seno de 90 más P por el seno de 270 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que N menos P va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que N va a ser igual a P igual a 0,4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado
igual a 3,92 kilogramos, perdón, 3,92 newton. ¿Sí? Sabiendo la normal y sabiendo que la fuerza de fricción es N, vamos a poder determinar el coeficiente de fricción. ¿Con qué fórmula? Con la siguiente. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Como a este dato lo tenemos y a este dato lo tenemos, nos va a quedar que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción sobre la normal. Lo resolvemos. 0,7 newton sobre 3,92 newton. Nos va a quedar que el coeficiente de fricción es igual a 0,18. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a calcular, vamos a plantear una suma de fuerzas en X y vamos a calcular la aceleración. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Vamos a tener que menos la fuerza de fricción es igual a 0,4 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Menos 0,7 newton sobre 0,4 kilogramos, vamos a tener que es el valor de A. ¿Cuánto vale A? Menos 1,75 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de A. Entonces ya vamos teniendo un montón de datos que nos sirven para ir calculando lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la distancia, o sea, el desplazamiento del bloque hasta detenerse. ¿Qué utilizamos ahora? Si hay una aceleración, hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿con qué fórmula lo vamos a calcular? Tenemos varias posibilidades, pero con la que tenemos todos los datos y con la que nos va a ser más fácil, es con la siguiente. La vamos a plantear acá y nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2A por distancia final menos distancia inicial. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a reemplazar. Se detiene, o sea que la velocidad final es 0. Tenemos una velocidad inicial de 0,8 metros por segundo al cuadrado más 2 aceleración, 2 por menos 1,75 metros por segundo al cuadrado por X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a despejar este X. Nos va a quedar que X es igual a menos 0,64 metro cuadrado por segundo al cuadrado sobre menos 3,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Si hacemos esto, resolvemos X, nos va a dar 0,18 metros. ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta final del último ejercicio que vamos a ver hoy. Con esto damos por finalizada la unidad de dinámica. ¿Estamos? Yo ahora les voy a subir los videos estos y los van a tener a su disposición en la plataforma YouTube. Nada más que eso, y nos vemos el jueves que viene. Les agradezco la paciencia porque la verdad que tuvimos un día de exámenes de Física 2 bastante complicado. Les agradezco y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.